Vicente, muchísimas gracias por estar aquí y nada, vamos a divertirnos en esta conversación que suele ser intensa, por cierto. Y por supuesto, agradecemos a nuestros amigos de Entreacto que nos permite este espacio tan maravilloso y lo podemos encontrar en Instagram como Entreacto Piso El Arte Invita. ¿Qué te parece, Vicente? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ha tratado el día de hoy? Bueno, muchísimas gracias, José. En primer lugar, sé que es el primer programa, entonces, bueno, extraordinario poder acompañarte aquí, además en este ambiente maravilloso, espacio de las artes. El día de hoy ha sido satisfactorio, tranquilo, un buen fin de semana. Qué qué bueno, ¿Y el maravilloso. tuyo? Ah, no, chévere. De verdad que hoy fue bastante fluido todo. Pero sí es importante también que mencionemos que Vicente es una persona bastante interesante para conversar porque profesor universitario y desde la óptica de la filosofía nos permite siempre eh, entrar en esos temas bien intensos para la conversación. Ah, sí, bueno, yo doy clases en el Instituto Pedagógico Caracas, egresado de la Universidad Central de Venezuela, de la Escuela de Filosofía. Y bueno, desde hace un tiempo en estas líderes, pensar un poquito sobre los problemas que tenemos los seres humanos. Así es. La vida decente, como siempre. Exactamente, la vida nos sorprende, José. Tal cual. Gabito, le podemos decir que le bajamos un poquito de volumen. Este, Fíjate, uno de los temas que permanentemente conversamos tiene que ver con esos momentos de la vida que a veces nos invitan a reflexionar permanentemente. Y escuchando en estos días a José Marina, el filósofo español, bien reconocido por tantas cosas, él decía que la filosofía nos permite reflexionar y desmontar todo lo que a veces nos encontramos como paradigmas sociales. Y me llamó bastante la atención cuando él decía, si quieres que no te engañen, estudia filosofía. ¿Qué te parece? Bueno, esa es una interesante definición de la filosofía. Bueno, otra, podemos mencionar otra, aparte del engaño, por supuesto, el mito de la caverna de Platón, ¿no? Claro, Que podemos mencionarlo y hablarlo más adelante. Pero una de las definiciones que pueden generar perplejidad acerca de la filosofía es aprender a morir. Y uno dice, wow, la filosofía es aprender a morir y bueno, de alguna manera estamos aprendiendo cosas que al final pues nos llevan inevitablemente en la sendera de ponernos frente a la muerte, ¿no? Y es perplejo porque, wow, estamos hablando de la vida, pero es que la muerte es un aspecto de la vida, ¿no? totalmente. Entonces, si uno se detiene a pensar en estos temas, bueno, realmente son unos temas trascendentes. La vida, la muerte, el nacimiento, el amor, los celos, el mal, son los temas de que la humanidad ha girado constantemente, los dramas de Shakespeare, son los temas fundamentales del hombre, definitivamente. Totalmente. Oye, pero qué bueno el tema de de la muerte. Sabes que particularmente un tema que siempre me convoca, sobre todo en estos espacios culturales, sociales, paradigmáticos que nos invitan a ver la muerte como ese espacio de sufrimiento y de negación cuando la muerte forma parte precisamente de la vida. Ojo, la muerte como un fenómeno que también está en nuestra vida, no como adoradores de la muerte, que eso ya es otra cosa, pero sí el sufrimiento que a veces nos genera, no solamente el hecho mismo de la muerte, sino el pensar eh,
el pensar la muerte nos genera muchas veces sufrimiento, dado ese aprendizaje cultural que hemos tenido. Y pues nada, la muerte finalmente si la empezamos a ver desde la realidad y si la empezamos a ver desde eh, ese otro ámbito de la vida, pues forma parte también de nuestra propia naturaleza. Es decir, la normalidad de la muerte también es aceptar la vida, ¿no? Para mí. Por supuesto, pensamos la muerte como algo que está fuera de nuestra vida, pero realmente nacimos para la muerte, ¿no? Y uno se pone a ver, bueno, yo soy admirador un poco de otras culturas. El caso, por ejemplo, en la cultura japonesa, en la época del shogunato, donde estaban los samuráis. Samurái es una palabra que la podemos traducir como servicio. Y el samurái era un servidor que estaba al servicio, valga la redundancia, de su señor feudal. El shogunato fue el feudalismo en Japón. Y sacando un poco los mitos de las películas y viendo el fondo, la realidad vivida por esta clase de personas que estaban al servicio de su señor feudal, estaban dispuestos a dar la vida en cualquier momento y uno dice, wow, pero es que adoraban la muerte. No, 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 ellos adoraban la vida y estaban fuertemente enlazados con ella. La festejaban tanto que en cualquier momento estaban dispuestos a dar la vida por su señor feudal. Entonces es un compromiso visto bajo otra óptica, diferente un poco a la cultura occidental y si lo vemos más particularmente la cultura venezolana, Sí. donde nos aferramos a la vida, bueno, y pensamos que la muerte es como un castigo, pero la tenemos siempre presente Totalmente. en todas nuestras vidas. Y ya cuando uno ha pasado de cierto punto dentro de su trayectoria de vida, digamos los 40, empieza la crisis, entonces, oye, ¿qué he hecho yo? Y entonces si veo o si me comparo con otras personas, entonces siempre voy a perder porque algo he hecho menos que otras personas y algo he hecho un poquito más que otras personas. Claro. Entonces, ese clip del que hemos hablado en otras conversaciones te pone a pensar en situaciones que antes no las veía. Entonces, ese, por ejemplo, la crisis, la llamada crisis de los 40, que puede ser un poquito más, un poquito menos, quiero decir, en cuanto a la edad de las personas, te señala un momento donde podemos recordar nosotros la frase de Sócrates, hablando de filosofía, que una vida sin examinar no merece la pena ser vivida. Entonces, somos esos seres que nos autoexaminamos y a veces cuando lo hacemos con nosotros mismos, usualmente lo hacemos de una manera rigurosa. Y al mismo tiempo podemos nosotros ser benévolos con la vida examinada de otras personas, ¿no? Así es. Somos autorrigurosos. Entonces, bueno, esos son los temas que vistos bajo la mirada atenta de la filosofía puede darnos, digamos, otras lecturas. Sí. Sabes que siempre me ha fascinado eh, esa relación que existe entre la filosofía y la psicología tan cercana, bueno, que comenzaron siendo una y después fueron niñas separadas, pero es tan valioso todo ese aprendizaje o toda esa reflexión que nos deja la filosofía para entrar en los temas que tienen que ver más con el ser, ¿no? Con nuestros aprendizajes también psicológicos, con nuestras situaciones de vida que nos invitan a encontrarnos, ¿no? Y tiene que ver con eso precisamente que estabas mencionando ahorita, con cómo somos jueces tan duros con nosotros mismos, pero cuando nos encontramos con un amigo,
o con una amiga, con otra persona, somos tan compasivos con el otro y tan duros con nosotros mismos. Entonces, Exactamente. muchas veces es que damos tanto para afuera que nos quedamos sin nada para nosotros mismos, o sencillamente es que estamos viendo tanto hacia afuera que dejamos de ver un poquito hacia acá, hacia un poquito hacia nuestra interioridad, hacia nuestros propios espacios interiores, nuestros espacios que finalmente también son los que nos generan tanto dolor y sufrimiento. Claro, puede ser un aspecto cultural. El hecho de que, por ejemplo, volvamos a mirar otra cultura eh, del Medio Oriente, de cultura de la India, Japón. Ellos tienen arraigado esa meditación y en esos procesos entonces este, son capaces de reflexionar y de situarse su yo en medio de otras personas y entonces meditan constantemente sobre su papel. Hay una obra de Scheller, El puesto del hombre en el cosmos. Eh, lo hacen con sigo mismo de una manera natural y constante. Y a nosotros nos cuesta meditar, nos cuesta pensar sobre nuestro papel en la vida y en la sociedad y eso, y cuando lo hacemos entonces caemos en eso de juzgarnos con extrema rigurosidad y ser compasivos, como lo mencionabas tú acertadamente, con los otros, ¿no? Entonces, puede ser por la visión que tenemos de nuestra cultura, ¿no? Donde somos capaces de dar muchísimo hacia afuera, pero entonces nos quedamos a nosotros eh, secos, áridos. Realmente puede ser cultural, José. Sí. Y una pregunta, ¿crees que estamos perdiendo un poquito la capacidad de ejercer el pensamiento? Es Como decir, humanidad, o sí, digamos que como sujetos estamos perdiendo un poquito la capacidad de ejercer el pensamiento reflexivo, que con toda esta dinámica tan dura de hoy día que nos arrastra, que nos lleva corriendo de un lugar a otro, que todo es la cultura de la inmediatez, eh, eh, este, estos momentos que sencillamente a veces no tenemos tiempo de sentarnos a pensar, a reflexionar, como antes. Ya ni siquiera tenemos chance de aburrirnos, porque cuando nos vamos a aburrir tenemos las redes sociales, tenemos cuanto estímulo externo hay que ya no nos permite casi que aburrirnos. Y nos vamos haciendo un poquito como pares del pensamiento reflexivo. sí, ciertamente hay una crisis en este momento, pienso yo, de, eh, de ese pensamiento. Porque como dices tú, bueno, tenemos muchos estímulos afuera. Entonces están las redes sociales, está la tecnología, está la televisión, están tantas cosas que de alguna manera te venden la idea de dejar de pensar en ti y en tus problemas para distraerte, ¿no? Entonces son factores de distracción. Por supuesto que están atados a una ganancia en términos económicos, porque, este, por ejemplo, pasas 2, 3, 4 horas metido al día en una red, bueno, eso consume datos, consume Claro, y genera recursos a alguien, ¿no? Eso lo sabemos todos. totalmente. Por lo menos TikTok es increíble cómo genera adherencia, cómo las personas se mantienen pegadas allí. Y, y claro, porque tiene un sistema bastante bien pensado para atraparte.
Pero el punto es, porque el punto ni siquiera es usar la red, porque está bien, pues ya está allí, existe y lo usamos, maravilloso. Pero el punto es cómo esos espacios digitales nos han desplazado tanto de nuestros espacios interiores. Ciertamente, y la atención se desplaza hacia no pensar en ti mismo, en ti mismo, Sí. sino en pensar, básicamente no pensar, sino en estar con otros. Estímulo-respuesta, estímulo-respuesta. Exactamente. Y, por ejemplo, una red social puede estar con millones de personas, pero está solo al final. Y te distrae de tus problemas cotidianos. Y en ese sentido es un problema filosófico grande, ¿no? Claro, Antes, por ejemplo, en la Grecia de los primeros siglos antes de Cristo, 4, 3, 2, cuando nació la filosofía, y había otros problemas, ¿no? Igualmente la sociedad tenía otros problemas, pero con el desarrollo tecnológico ahora hay otros problemas que antiguamente no teníamos, ¿no? claro. ¿Qué hacer con el tiempo libre, no? Vamos nosotros como sociedad a uno de los problemas que visualizó, por ejemplo, Carlos Marx, una sociedad en la cual ya no se tenga la necesidad de trabajar, Claro, la utopía. la utopía, ¿sí? Entonces, de hecho, yo estaba leyendo que hicieron un experimento en Japón tratando de rebajar o disminuir, mejor, la cantidad de horas semanales en las empresas en Japón. Sí, Y fracasaron porque la gente estaba tan acostumbrada a que, por ejemplo, cuando empezaban su primer trabajo, ese iba a ser el único trabajo en su vida. sí, Y la empresa le garantizaba que iba a permanecer toda su vida. Los grandes consorcios tecnológicos, cualquier empresa, iba a permanecer esa persona o iba a estar trabajando en esa empresa 20, 30 años. Era una garantía. Entonces, tratar de transformar ese pensamiento de esa persona para decirle que ahora el trabajo no es tan importante o que no se puede trabajar o que no se debe trabajar tanto, eso es como una especie de utopía. De hecho, no funcionó. mm, Y claro, entonces, porque tienen aspectos ahí culturales bien sí, importantes. bien definidos, bien Sí, importantes. Y bueno, pero hacia allá es la tendencia. Ahora con la inteligencia artificial parece que temas. vamos a tener procesos tecnológicos automatizados. Y entonces, bueno, la humanidad tiene que pensar entonces en qué voy a hacer o qué vamos a hacer con el tiempo libre que Así nos está es, quedando o nos va a quedar. así es. Claro, es que el tema de la inteligencia artificial es un súper temazo que tiene demasiadas aristas, pero si lo vemos a la luz de lo que estamos conversando, es, sí, es una herramienta que me permite tener un tiempo que me ayuda a gestionar eh, y por supuesto optimiza mi tiempo. Ahora, el punto es qué vamos a hacer con ese tiempo adicional que ahora tenemos libre, porque es que cada vez hacemos menos. ¿Sabes que eso me llama bastante la atención? Yo estaba observando cómo cada vez estamos haciendo menos. Y hay alguien por ahí que dice que la vida termina siendo un compendio de anécdotas, ¿no? Pero creo que tiene que ver eso de que cada vez hacemos menos con que estamos viviendo menos experiencias. Y nos estamos incluso, porque antes cuando éramos niños teníamos que andar en la vida, o sea, salir, hacer, Explorar el mundo. explorarlo, estar en contacto con él. Pero ahora es mucho más limitado gracias al mundo digital, que es muy bueno, maravilloso, Excelente para unas cosas. pero lo que veo es que nos está atrapando demasiado tiempo. Entonces estamos dejando de hacer cosas en el sentido de, estamos dejando de tener nuevas experiencias. Estamos dejando de movernos, cada vez estamos más sedentarios. Estamos dejando de crear, de inventar, de, de
vamos a ver qué pasa. Eso ya casi no lo vemos. Es más, ¿cuántas personas tú ves que dicen, no, voy a salir a dar una vuelta para caminar a ver? Como antes uno lo hacía. Sí, Antes uno estaba ya fastidiado y voy a salir a ver qué hago por ahí. ahora me meto en una red. Ahora me meto en una red, porque incluso se hace todo un ecosistema de interacción social que está allí. De hecho, uno de los grandes temas es el de la sociedad de la soledad, ¿no? Que ahora estamos viendo. Por eso es que también estamos encontrando tantos temas de ansiedad, de depresión, que desde la psicología se están viendo desde allí. Coño, es un temazo porque da para mucho cómo nosotros estamos cambiando y por eso es que también eh, una de mis opciones para poder hacer esta actividad era precisamente tratar de encontrar un espacio al aire libre que me permitiera hacerlo así. Contacto un poquito con la naturaleza, un poquito con respirar y probablemente en algún momento lo podamos hacer desde un estudio chévere, pero a mí me parecía que era más estar un poquito afuera. Vamos a ver qué pasa y poder vivir incluso con, con la necesidad de, eh, de poder adaptarme a las situaciones que se van presentando eh, y de poder interactuar con el mundo que está allá afuera. Estaba recordando cuando mencionaste cuando éramos niños, que uno, por ejemplo, se caía y eso era una experiencia, bueno, Claro, dolorosa en su momento y eso, pero después uno sobre eso edificaba otras cosas y entonces ya tenía, por ejemplo, con los amigos, bueno, te caíste por tonto, claro. por Lo que le llaman ahora el bullying. sí, sí, bueno, entonces, pero tenías algo con lo cual que es muy valioso es la experiencia, ¿no? Sí, Desafortunadamente estamos, bueno, digo desafortunadamente si lo comparamos con la época que nosotros vivimos, la que están viviendo los niños ahora, que todo es digital, entonces le regalan una tableta, una tablet, pues, un teléfono, y entonces todos son experiencias ahora virtuales. Y el niño se pierde de muchas cosas. Y es interesante, por ejemplo, en algunos países donde psicólogos de aprendizaje y otros profesionales han alertado y algunos países han implementado ya edades mínimas para que los niños interactúen con la tecnología, ¿no? Porque, por ejemplo, se nos está, como humanidad, se nos está olvidando escribir. sí, Y la caligrafía, lo que hacíamos nosotros en nuestra experiencia en las escuelas, aprender con caligrafía, aprender el abecedario, cómo se escribía, se ha descubierto que en los procesos cognitivos es muy importante ajá, porque eso te conecta con redes neurales que a su vez son importantes para después generar conocimiento. Entonces, estos aparatos tecnológicos evitan que el niño escriba. Y entonces, han saltado las alarmas en algunos países. sí, porque falta esa estimulación. Sí, entonces, bueno, ahí tenemos un problema generado por la tecnología o por el uso de la tecnología. No es que la tecnología sea buena o sea mala, depende del uso que nosotros le damos. Exactamente, es el operador. Claro, Y, igual que y yo, disculpa, que yo le digo a mis alumnos, una pistola no es buena ni es mala, no tiene conciencia. no tiene conciencia, Puede ser utilizada por el policía para salvar una vida, puede ser utilizada por el malandro para eliminar una vida. tal Entonces, cual. Así eh, decía José Marina de la inteligencia artificial. El problema no es la inteligencia artificial, el problema es el ser humano que emplea la inteligencia artificial, claro, que va a claro, ser eficiente en seguir las instrucciones que el operador le dé. exactamente. Es uno de los problemas de la inteligencia artificial, el caso de los automóviles autónomos. Autónomos.
digamos, el programador le da una serie de instrucciones a la máquina y la máquina la sigue tal cual. Pero la máquina no piensa, sino desarrolla el algoritmo que le dan en el ambiente que le dan la interfase o ese algoritmo y más nada. Claro, El problema es de nosotros, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿No? Entonces, alrededor de la inteligencia artificial hay muchísimos problemas que, bueno, algunos estudiosos están de lleno metidos en eso. Bueno, es otra fase importante del desarrollo humano, ¿no? tal Como cual. vamos como humanidad. Sí. Sí, de hecho incluso he estado viendo por ahí cómo testean a ChatGPT, eh, haciéndole consultas a nivel de psicoterapia. Funciona muy bien, ojo. Pero ahora mi pregunta es, ¿no? Y yo lo estaba pensando la otra vez, porque yo lo puse a prueba, por supuesto. Y dije, bueno, vamos a preguntarle para ver algo que yo domino. Y le hice unas preguntitas sobre terapia cognitiva conductual. Me sorprendió porque probablemente lo hizo mejor que yo. Pero aquí la pregunta es la siguiente. Cuando nos acercamos, estamos buscando es la fórmula estéril o también estamos buscando incluso ese acompañamiento humano, empático, cercano que me da un terapeuta, que me da un ser humano, que me da una persona. Entonces hay que ver un poquito las cosas dentro de los matices, ¿no? Dentro de esos Claro, grises. Porque chévere, maravilloso, pero ajá, yo quiero solamente interactuar con, con un algoritmo que puede ser totalmente estéril, a pesar de que me puede hablar muy, muy amablemente. sí, Entonces, ¿dónde queda la humanidad en este tema, no? claro. Dentro de eso, bueno, hay muchas experiencias que tenemos al respecto, ¿no? Pero una de esas es la que extrañamos nosotros en la inteligencia artificial, esa parte humana del acompañamiento, de saber que tenemos allá a otra persona. Yo pensé, Disculpa que te interrumpa, pero me río por algo. Y te atrapo aquí rapidito. Y yo estaba pensando, ay, ¿cómo será? Entonces, ¿será que en algún momento un filósofo va a terminar casado con una muñeca robótica? probablemente, No sabemos, ¿verdad? Ah, disculpa que te interrumpí. sí, ciertamente, Sería interesante, ¿no? sí, Porque, coño, ese es el tema. claro. Yo recuerdo la época cuando el campeón mundial de ajedrez era ruso Kasparov. Kasparov, que IBM cada Ujú, año hacía un torneo de ujú. una superordenador enfrentando a Kasparov. Entonces, no sé si fueron dos o más encuentros. Yo recuerdo dos. El primero él le ganó por poco margen. El segundo creo que ya le ganó la máquina. La máquina, sí. Entonces, no se trata de lo que puede hacer la capacidad de cómputo, que es, en ese momento era el problema. Exacto. Pero la capacidad de cómputo seguramente ahorita con los superordenadores que tenemos, eh, nos rebasa, bueno, Claro, en muchísima capacidad. claro. Lo que está en juego es la otra parte, lo que puede hacer el hombre en un momento, en una situación particular, que la máquina, creo yo que todavía no es capaz No. de igualarlo, ¿no? Ahí es donde yo veo la brecha. Y Sí, puede sonar hasta cursi lo que te voy a comentar, pero chévere, la, la, la máquina le puede ganar al mejor ajedrecista del mundo. Pero en ese momento que gana la máquina a Yuri Gaffarov, fue un hito, pero y aquí es donde viene lo cursi. La máquina gana, pero la máquina se emociona por eso, lo celebra. no, 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 definitivamente ahí es no. donde está la brecha humana. Claro, ¿Sí? Entonces es ahí donde está el temazo. Por eso es que chévere, vemos la inteligencia artificial de lo maravilloso que puede ser, pero no deja de ser una herramienta. Ah, bueno, que en algún momento llegue a tener algún tipo de conciencia de sí, conciencia de ser, conciencia, ah, bueno, no sé. Eso es una discusión aparte. Pero en este momento,
por lo que yo puedo ver es esa brecha que tenemos entre lo que es un algoritmo y un ser humano. Claro, hablando de la inteligencia artificial en el campo de las profesiones, por ejemplo, yo que soy profesor universitario, una de las cosas que uno propone son investigaciones, ¿no? Y entonces Claro, uno ya sabe que si le das la orden adecuada a ChatGPT, pues te presenta la investigación con objetivos completos, ya conclusiones, o sea, te hace el artículo completo. Entonces ya no se trata de que no la tomemos en cuenta, sino ya es una herramienta, para bien o para mal está ahí. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia la hace nosotros, el momento en que tengamos claros los objetivos, para qué la queremos. No podemos soslayarla, ya está ahí no, presente está, claro, es una y realidad. bueno, seguramente va a seguir avanzando y después podrá hacer investigaciones mucho más completas que las que hace ahora. Entonces los profesores universitarios, o bueno, cualquier docente que proponga alguna tarea, entonces, bueno, no se trata ya de que puedan recurrir a lo que uno llama plagio, sino que es una herramienta, entonces hay que enseñarle a los alumnos para qué sirven esas herramientas. Claro, Y ahí es es donde está la diferencia, ¿no? integrar esa herramienta con el mismo proceso de aprendizaje, porque es que ya está, y ojo, y puede ser muy útil, y es muy útil de hecho, pero, pero es saber diferenciar hasta dónde, porque, y vuelvo otra vez con José Marina, lo que pasa es que vi en estos días Mm. una, un podcast donde estaba él de invitado, entonces hubo muchas cosas que me llamaron bastante la atención, pero él hablaba sobre el conocimiento que ahora nos basta eh, usar, o sea, el sentido utilitario de las cosas y no llegamos a comprender las cosas. Eso a mí me pareció brutal, porque sí, sí, chévere, de repente ya hoy día tú puedes escuchar con muchas ocasiones, tú puedes escuchar que, ¿para qué me voy a aprender esto si eso está en Google? Y, y no basta con ese razonamiento de primera capa, sino que va más allá. O sea, no es que te lo aprendas por el caletre, sino es que logremos comprender muchas veces las cosas. Y en ese proceso de comprensión en donde está el verdadero aprendizaje, es donde está, es donde está la esencia del saber, ¿no? Porque si no, todo termina siendo simplemente una herramienta no, un un paso más a seguir para conseguir un objetivo que puede ser incluso muy superficial. Ahora, ¿cómo lo ves tú ahorita siendo profesor universitario, ese proceso en las nuevas generaciones, y más en esa área de la filosofía que es bien interesante? Bueno, yo recuerdo un compañero de cuando me estaba formando en la universidad, en la carrera, eh, que él no tenía computadora, lo que los españoles llaman ordenador. Uh -huh. Y entonces él hacía los trabajos a mano. Y entonces hubo una discusión en clase porque él decía, bueno, le traigo la computadora para que le ponga 20 a la computadora, pues. Tal cual, coño, qué buena reflexión. Entonces, eh, volvemos otra vez a la herramienta, ¿no? Simplemente un intermediario que te puede Claro, posibilitar o facilitar o tú utilizarlo para desarrollar otras cosas. claro. Entonces, lo importante, hay un aspecto crucial que hasta el momento la máquina no ha podido, que es la creatividad. La creatividad humana es lo que nos ha permitido a nosotros llegar hasta este punto de desarrollo humano. En cuanto a tecnología, en cuanto a posibilidades, por ejemplo, ahora se habla ya y ciertamente ya es una realidad de los viajes, por ejemplo, el viaje a Marte, que ya uno Sí. lo veía hace 20 años y
No sé, bueno, probablemente, Si pero era ya una uno fantasía. sabe que es cuestión de años y no estoy hablando de una década, sino probablemente menos de 5 años estemos pisando por primera vez un ser humano ese planeta. Entonces, el problema es lo que mencionábamos anteriormente, es la creatividad y para qué utilizamos esa nosotros, o mejor dicho, transmitirle a los estudiantes que esa es simplemente un intermediario que nos posibilita a nosotros ganar tiempo para dedicarnos a hacer otras cosas más valiosas. Claro, Y esas cosas más valiosas, entonces está por ejemplo, el científico que gana en poder de cómputo utilizando computadora avanzada, que de otra manera entonces le llevaría muchísimo tiempo y lo retrasaría en hacer eh, actividades o tareas que realmente son cruciales y que no las puede hacer el computador. claro, Entonces, el punto fundamental es enseñarle, creo yo, a los alumnos que más allá de esa herramienta es algo que nosotros definitivamente somos únicos, que es el poder visualizar el problema y vislumbrar nosotros las soluciones, eh, imaginar mundos posibles, claro. imaginar otros escenarios, imaginar otros ambientes, imaginar otras soluciones a los problemas. Entonces, ahí es donde definitivamente la inteligencia artificial no, bueno, hasta el momento, no ha podido igualar. Claro, Entonces, en esa comprensión que tú decías, en la dimensión humana. la dimensión humana. Oye, ¿sabes qué? Me pregunto, ¿cómo es eso que viene un Vicente muchacho y se mete a filosofía? ¿De dónde sale eso? Fíjate bien, yo llego, estoy en bachillerato y daban filosofía. Eso fue en cuarto, ya no recuerdo si cuarto o quinto año. Y yo tuve una profesora que me marcó. Qué arrecho. Recuerdo su nombre, han pasado quizá 30, más de 30 años con seguridad. Laura Moreno. Ella me tenía de hecho, era filosofía, un año completo de filosofía. Claro, como es una clase de bachillerato, pues adecuada a ese nivel. Claro, Pero sin embargo, ella fue la que me impulsó a, me despertó el gusanito por la filosofía, por su manera de dar la clase, por todo lo que decía. Yo decía, wow, esto es increíble. Entonces, yo quedé enamorado en ese momento de la filosofía y su forma de dar clase. Yo recuerdo una vez que con una sola pregunta éramos cerca de 40, entre 30 y 40 alumnos. Y con una sola pregunta nos evaluó los 30 a todos y muy pocos, muy pocos pudimos pasar, sacamos 6, o sea, lo mínimo para aprobarla. ¿recuerdas cuál era la pregunta? Oye, era una pregunta sobre Santo Tomás y una teoría del conocimiento de Santo Tomás. Ah, Entonces, ahí me despertó, fíjate lo que puede hacer un buen profesor, una buena profesora, un exactamente. buen docente. Y dije, caramba, en ese momento no pensé que fuese a ser algo como una profesión, pero sí me ilumbró, fue una maravilla poder abrir esa puerta de la filosofía y bueno, repito nuevamente, era un curso de filosofía para jóvenes, pues.
Y entonces ahí quedo yo enamorado y después, bueno, ya a nivel de carrera universitaria, entonces tuve la posibilidad de estudiar, fíjate bien, estudiar matemáticas o física, porque yo era muy bueno en ambas materias, o filosofía. Y empecé estudiando las dos, Guau, coño. porque yo empiezo en la mañana, Y en la UCB, no, en la mañana era en la Universidad Metropolitana, imagínate. ingeniería de sistemas, que se ve mucho cálculo y es mucha matemática. Wow, claro, coño, Y pero qué locura, ¿vale? en la tarde, tarde noche, filosofía. En la Y casa que entonces llegó vence un la sombra. momento en que pues era demasiada materia, demasiada cosa. Claro, y densa, Y entonces tenía que definirme, claro. o era una o la otra. Y te Entonces, fuiste por filosofía. sí, también la parte monetaria. Claro, la metro. Claro. Claro, claro. Entonces, bueno, y me terminé y bueno, ha sido realmente una elección satisfactoria. Qué bueno, qué fino. Oye, y te voy a hacer una pregunta. ¿Y cómo, cómo se vive el amor desde la filosofía? ¿Cómo se enamora un filósofo? ¿Cómo se enguaya un filósofo? ¿Cómo se atraviesa el amor después? Que si hay algo que te confronta con el amor es la filosofía. De hecho, una de las definiciones de filosofía es el amor por el El saber, amor por el saber, claro. el eros o el filia. Em, Fíjate bien, yo tenía una novia en la universidad y vivimos un problema filosófico en el amor. Fue el siguiente. Eh, Ajá. yo le digo a ella una vez, no cambies, no cambies, por favor, siempre mantente. Y te agarró por ahí. Y entonces llegamos y entonces me responde, no, pero si todo el hombre cambia Es el permanente. cambio permanente, claro. O sea, Entonces no, yo no me pongo, evoluciones, me estás yo, diciendo. yo después me pongo a reflexionar, bueno, de hecho, eso lo utilizamos para reflexionar ambos. Claro, Ella me qué dice, temazo. ella me Ajá, dice, no, porque entonces estaría involucionando, porque claro. si, o sea, yo estaría condenado siempre a hacer la misma y no superarme. Y entonces yo después que ella me hace esa reflexión me pongo a pensar, digo, sí, de verdad, sí, Ella también todos somos está, diferentes. ella también está estudiando filosofía. Sí, era filosofía. Entonces, Buena bueno, filósofa. sí, muy buena, muy buena. Entonces, eh, ahí vi que, bueno, en el amor uno necesita también evolucionar, no Sí. puede quedarse uno, como en todos los aspectos de la vida, en todos los ámbitos. Siempre uno va evolucionando y de hecho empieza uno a tener problemas cuando se queda estancado Claro. en alguno de Sí, los aspectos de la vida. pero también te hago esta pregunta porque es que es muy arrecho cuando se confronta el sentir con el saber, ¿no? Claro, Entonces, por eso te lo pregunto, ¿cómo vive un filósofo del amor? Porque, por ejemplo, desde la terapia cognitivo-conductual, está mucho, está mucho de lo cognitivo, del pensamiento, pero si lo vemos también desde un enfoque más humanista, es más desde el sentir, y a veces tú ves ambos, yo creo que se integran, ojo, ¿no? Pero si lo ves en blanco y negro, son dos cosas que se confrontan. Entonces, si hay algo que hace permanentemente es confrontar lo aparente, la filosofía, coño, no hay nada más subjetivo que el amor, confrontarlo con el pensamiento crítico de la filosofía. claro, por ejemplo, uno de los problemas del amor, problema de infidelidad, ¿no? Una relación de pareja y uno de Temazo. los dos es infiel a la otra persona. Entonces, digamos, está la parte del sentir, el problema de los celos, el problema del engaño y el que ha sido desleal con la otra persona.
Y eso duele definitivamente. Claro, Ahora, pensar sobre eso ya es otra cosa, ya porque es estás otra cosa. pensando, sacando el dolor de eso, ya estás racionalizando Lo eso. racional. Entonces, es, digamos, dos aspectos diferentes del mismo problema. Porque cuando estás enamorado, estás viviendo la relación, entonces estás entregado a eso. Claro, Y el sentimiento y el afecto están involucrados. Pero cuando empiezas a pensar sobre eso, ya es otra cosa, porque entonces como que das un paso atrás para ver el problema completo y ya lo haces utilizando la razón. Cuando uno está en una relación, entonces está es de lleno con un sentimiento y por eso duele y por eso es maravilloso. claro, Y cuando ya te dedicas a pensar sobre eso, entonces das un paso atrás y entonces lo ves desde otra óptica, que sería la óptica racional. Entonces son como que dos fases de esa visión, que es lo mismo, o guardando las proporciones adecuadas, por ejemplo, cuando uno empieza a hablar de ciencia y religión, claro, filosofía. exacto, Por ejemplo, hay momentos en que confluyen las tres. El momento de la creación del mundo. La física dice que el mundo empieza con, bueno, uno de los posibles teorías, una de las posibles teorías que explican la creación del mundo, la teoría del Big Bang, ¿no? Un sí, momento inicial y boom, salió. Si hacemos el acercamiento a través de la religión, entonces Dios creó el mundo. Entonces ahí estaría uniéndose el Big Bang con el hágase la luz. Y entonces ahí tenemos el momento inicial de todo esto. claro, Y si lo vemos desde la filosofía, entonces tendríamos que buscar el elemento fundamental a partir del cual todo lo demás fue creado. Entonces, las tres ciencias o los tres cuerpos de conocimiento que acabo de mencionar, religión, física y filosofía, explican el mismo hecho de diferentes perspectivas. Entonces, eh, no puedo acercarme yo a la religión, a Dios, desde el punto de vista racional, porque estaría dejando por fuera muchas cosas. claro, Yo me acerco es por fe a la religión. exacto, Y el acercamiento que hace la filosofía a través de la razón, igual que lo hace la ciencia, pero buscando diferentes cosas. claro, Entonces ahí estaría, eh, digamos, el kit del asunto es el acercamiento que yo pueda hacer desde mi conocimiento sobre el tema específico. Entonces, en este caso, bueno, estamos hablando del amor, ¿no? claro, El involucrado lo hace a través de los sentimientos. Yo que estoy afuera, que puede ser el terapeuta, exacto, lo hace primero desensibilizado, porque lo hace a través de la razón, sí, no con la persona que está sufriendo el problema, que puede ser si asiste a terapia, ¿no? Entonces son dos cosas totalmente diferentes. sí. Entonces, ¿y qué dice la teoría cognitiva conductual, por ejemplo, en el caso de la infidelidad? Me parece que la infidelidad es tan relativo como tanto a los acuerdos que se pueda llegar en pareja, porque incluso Muy cierto. en una, digamos que en una relación poliamorosa, que se puede pensar que es una cosa así súper abierta, pues también existe la infidelidad, porque Claro. si se rompe un acuerdo, es donde se entra en el terreno de la infidelidad. Entonces, claro, se vive desde allí la infidelidad, desde la ruptura del acuerdo, que también se implican la lealtad y muchas cosas más, porque incluso ahora se habla de la microinfidelidad, que tiene que ver incluso con los contactos en redes sociales y todo esto. Claro, Y otra forma de es infidelidad, ¿no? otra cosa, pero tiene que ver, y insisto, es con los acuerdos que se lleguen, por supuesto. Ahí vamos a encontrar el sistema de valores, o sea, el sistema de creencias, los valores que tiene una persona, porque de repente lo que es para mí una infidelidad no es para ti.
Y entonces es encontrarnos en esos conceptos y viviéndolo desde allí es que podemos acordarnos. Ahora, cuando se rompe el acuerdo, entonces definitivamente hay una ruptura. Hay una ruptura del acuerdo que por supuesto va a generar dolor. Y ese dolor, bueno, conlleva una serie de sufrimiento que va a tener también unas consecuencias dentro de la relación, tanto en lo personal como en lo relacional. O sea, el vínculo se ve afectado, pero Claro. primero me veo afectado yo como individuo. Y desde allí tiene sus complejidades trabajarlo. Por supuesto, todo tiene que ver es cómo yo lo asumo y cómo yo lo afronte. Y Claro. qué tan decidido esté yo a asumir ese proceso o no. Entonces, pero tiene su complejidad. Entonces, si lo vemos en blanco y negro, no. Hay muchos grises que van a depender de tantas personas ahí en el mundo, porque cada quien lo va a asumir de una manera diferente y por ende muchas veces se tiene que afrontar de una manera diferente. Y bueno, y hay estrategias terapéuticas que de repente pueden funcionar o no con base precisamente en eso, ¿no? En cómo se vea, cómo se afronte, cómo sea el cristal a través con el cual se mire ese fenómeno. Yo eso que acabas de decir me recuerda mucho la tipo de relación que tenía Simone de Beauvoir con Jean-Paul Con Sartre. Jean-Paul Sartre, claro, que fue Entonces, una era una super relación relación. abierta, pero dentro de eso abierto había ciertos acuerdos. Sí, porque Y había un nexo complejo, pero que fue, bueno, se duró en el tiempo, permaneció en el tiempo y sobrevivió a muchas vicisitudes. claro, se les presentaron problemas porque cada uno, digamos, dentro de esto de relación abierta, después empezaron los problemas porque se quejaban, ¿no? Mutuamente Claro, del comportamiento del otro, sí, sobre todo, de Jean Paul. claro. Y ella era muy firme en sus decisiones y en sus proclamas, pero es que también Simón era, bueno, fuera de serie. Ujú. Y para el tiempo, ojo, también es que hay que ver este fenómeno desde el contexto. O sea, estamos hablando de un contexto complejo, muy rico desde el punto de vista filosófico, teórico, eh, eh, y por supuesto dentro de todo ese movimiento, eh, dentro de ese movimiento tan complejo que era precisamente en el que estaba Sartre, coño, Sí, claro, era la filosofía vista también como una protesta, era la filosofía del contexto histórico que estaban viviendo, también como, como, como un argumento moral incluso. claro. Y bueno, en medio de una tragedia que era la guerra. La guerra, claro, por supuesto. Entonces, Y el existencialismo eh, puro y duro, que en cierta manera en la época se convirtió en claro. una moda cultural, ¿no? Bueno, tú sabes que Decir que yo soy, soy claro. existencialista. Claro, pero también tenemos a sujetos como Heidegger que lo encuadra. Bueno, lo que pasa es que también es que esa época fue maravillosa, definitivamente. Para el Y única. pensamiento, claro, para el pensamiento crítico, para el pensamiento libre, para el pensamiento innovador. Sí, sobre todo, fíjate la relación que tiene Heidegger con el nazismo, ¿no? Hasta dónde llega una persona que se supone muy racional, como filósofo muy brillante, pero entonces como persona no lo es. Y entonces ahí está la falencia porque es capaz de abrazar el nazismo, ¿no? Claro. Bueno, eso tiene, Una eso es, política, bueno, y ya se conocía la tragedia que estaban viviendo sí. los, Es que ahí hay una polémica impresionante. Por eso es que muchas veces se habla de los separar judíos.
la obra del artista, ¿no? Siempre ha sido una constante, pero eso, ¿no? Tratar de separar la obra del artista, porque Claro, han habido, bueno, artistas a nivel artístico, valga la redundancia, extraordinario, pero que como persona dejan mucho que desear. Entonces, claro, siempre se menciona eso, separar la obra del artista, pero una pregunta que surge es, ¿hasta dónde podemos hacer eso? claro. ¿Hasta dónde podemos realmente separar la vida de alguien con su propuesta artística? Claro. Porque aquí el tema para los amigos, las amigas que nos escuchen y que no lo sepan, aquí el tema, la polémica se da en que Heidegger llegó a ser Rector. rector de la Universidad de Berlín, ¿no? Sí, Y, una creo que de Friburgo. bueno, y se mantuvo allí durante el nazismo. Luego él sale, se va de Alemania cuando todavía estaba, eh, cuando todavía gobernaba el nazismo, y hay una serie de situaciones ahí que no están muy claras históricamente, tengo entendido, y que él después argumenta algunas cosas, y bueno, incluso después del nazismo él regresa nuevamente a la universidad. Ahora, el punto aquí es el siguiente, que... La moral, la Ajá, moralidad. exacto. Y Ese es el entonces, punto. y también es ver atravesado del pensamiento existencialismo de él, su pensamiento existencialista es ver la congruencia del sujeto con el pensamiento, ¿no? La congruencia entre lo que digo y lo que hago. Y, por ejemplo, en el caso de él, cuando ya se sabía la tragedia que estaban viviendo los judíos, Sí, claro. los campos de concentración, porque no era que no sabían. Ese argumento de que no, esgrimido después en los juicios de Nuremberg, ¿no? Dios mío, sabe. Que no se puede esgrimir eso de que estaba siguiendo órdenes, Claro. sino que cada quien, máximo él, uno de los grandes pensadores, entonces no es capaz de tener una barrera moral que te impida, oye, hasta aquí Hasta llego aquí. yo, Claro. sino que de una manera, podríamos indicar, suicida, ¿no? No sé, Ojo, y es capaz de seguir con ellos y no ni siquiera tener un asomo de crítica. exactamente. Y atravesado por su pensamiento filosófico, que Entonces, es complejo, que además que es muy profundo, que es muy rico. Y después, ¿qué pasó? O sea, ¿dónde está? O sea, parecieran dos personas diferentes. exactamente. Pareciese que hubiese un desdoblamiento de la persona donde, me estás hablando de somos proyectos, somos posibilidades, estás planteando el DASEN, estás planteando una serie de cosas, eh, eh, ser y tiempo, ¿no? Sí, la Esa obra de obra maravillosa, 1927. exacto. Y después, ¿qué pasó? No es capaz de aplicar eso en todo lo que estaba en la sociedad alemana para decir, oye, por lo menos una voz de protesta para hacer reflexionar a la gente. Claro, Entonces, bueno, él y otros artistas y pensadores, entonces, digamos, han tenido esa actuación y por eso entonces se pide, bueno, vamos a separar la obra del artista. Pero hay claro, casos en que, oye, se podrá hacer eso realmente. claro. Y si nos ponemos del otro lado de la acera, es también eh, aceptar que finalmente Heidegger era un ser humano, También. con todo lo que significa eso, ¿no? Del humano nada más es extraño, ¿no? Diría. Sí, Entonces, es un ser humano con todas sus incongruencias y conflictos, y qué sé yo, qué arrecho, ¿no? Qué complejo el ser humano. claro. Y por ejemplo, podríamos decir algo también de Hannah Arendt, que fue Ana, su amante. su amante, sí. Entonces, cómo
también ella llega a creer en él, eh, sabiendo también lo que estaba pasando, ¿no? Claro, Y cómo no se cuestiona esa relación, ¿no? Ese tipo de relación con alguien que está abrazando al nazismo y que están haciendo lo que estaban haciendo con claro. los judíos y otras minorías. Y otros no. Correcto. Entonces, está esa complejidad del ser humano, ¿no? ¿Cómo somos capaces de aportar grandes obras del pensamiento o si es en el arte, grandes obras artísticas, de lo cual la humanidad ya no puede prescindir? Pero entonces a nivel personal, entonces podemos nosotros pedirle cuenta, oye, Claro. ¿por qué no? Y Entonces, cuestionarlo incluso, cuestionarlo, sí, por supuesto. porque además para eso está el pensamiento. Exactamente. El pensamiento crítico es cuestionar. Ahora, ¿y tú crees que hoy día, con la situación que estamos eh, atravesando desde el punto de vista social, todo esta realidad que estamos viviendo, el pensamiento crítico, el pensamiento fuera de la caverna es posible? Bueno, la pregunta es compleja, muy compleja, pero yo diría que sí, afortunadamente además. Por supuesto, siempre va a ser una minoría, Claro, creo yo. Y de hecho se llama crítico porque es una minoría, ¿no? Digamos, si todos tuviésemos una sola manera de pensar las cosas, entonces no habría ningún problema. Entonces, lo de crítico es porque hay personas que se cuestionan dentro de ese pensamiento el funcionamiento de algunas cosas y no están tan de acuerdo como están sucediendo las cosas. Entonces, por eso se levantan esas críticas. Entonces, visto desde esa óptica, oye, qué afortunado que tengamos personas capaces de levantar la voz en momentos como el nazismo, ¿no? Que diga, oye, está mal eso, está mal esto por esto, por esto, por esto. Entonces, afortunadamente hay disidentes, ¿no? Que tienen la, yo diría, la necesidad de elevar la voz para exacto. decir, oye, esto no está funcionando bien. Aunque a veces puede ser cuando empezamos a salir de ese entre comillas, eh, paradigma, eh, coño, es inevitable muchas veces uno sentirse como el bicho raro, ¿no? Sí, Sin embargo, a mí me parece importante no solamente asumirlo, sino también desmontarlo, porque me parece muy valioso el ejercicio del pensamiento. En estos días estaba pensando, estaba imaginándome una situación en donde a uno le pregunten, ajá, ¿y a qué se dedica usted? O en una de esas famosas planillitas, coloque ah, oficio o profesión, y que uno ponga pensar. ¿Cómo, cómo sería eso, no? ¿Cómo sería traducido? bueno, Y, primero que la gente no, estoy seguro que no entendería qué es lo que quiere decir con eso. ¿verdad? Es que como que se ha desnaturalizado lo natural. Qué arrecho, ¿verdad? Sí, ciertamente, O también el intenso, ¿no? Eh, eh, salirse de la fila, hay una metáfora utilizada que con el pensamiento crítico, ¿no? Que sería aquel que se sale hay una fila de personas que siguen los dictámenes de quienes están al mando, ¿no? Y de vez en cuando hay alguien que se sale de la fila. Y entonces ese que sale de la fila tratan de meterlo otra vez para la fila, pero él insiste en salirse de la fila. Entonces, primero es una minoría, ¿no? Y segundo, oye, qué afortunado que haya alguien que tenga la suficiente fortaleza de salirse de la fila. claro. Ahora, Pero, ajá, pero en el caso
del pensamiento, le caemos encima de una vez a todos. O sea, toda la sociedad trata de que esa persona cambie de parecer para normalizar, para para no normalizar. incomodarme ante lo que no es para mí natural. Exactamente. Ahora, te voy a decir una pregunta, y va más a lo personal, más aterrizando toda esta exposición que hemos realizado de tantas cosas. Y esto en tus momentos más complejos de vida que todos los tenemos, porque también es muy llevadero atravesar toda esta teoría desde la comodidad, ¿no? Desde cuando estamos bien. Pero ahora, de esos momentos en donde estamos afectados, cuando hemos tenido una crisis de vida, cuando hemos tenido una situación compleja, ¿cómo atravesamos esas situaciones? Si las quieres comentar o si quieres hablar de alguna experiencia en particular. O sea, ¿cómo nos sirve esto o no cuando estamos en esas situaciones complejas? Hemos hablado en algunas ocasiones incluso de Víctor Frank y todo lo que significa el pensamiento psicoterapéutico de Víctor Frank atravesando las situaciones complejas de vida. ¿Cómo llevamos toda esta vaina a lo que nosotros somos como humanos cuando somos más vulnerables y frágiles? Bueno, ahí quiero aportar dos cosas. Los griegos, cuando nace la filosofía allá en el siglo IV antes de Cristo, cuarto, quinto, Tales, ¿no? Tales de Mileto. sí, decían que en algunos diálogos de Sócrates, de Platón, se escucha decir a Sócrates que los jóvenes no son aptos para la filosofía, porque no han tenido suficiente experiencia. Entonces, como no han tenido suficiente experiencia, son impulsivos, no, no piensan las cosas debidamente, entonces por eso no están capacitados para hacer filosofía. Gracias. Entonces, se necesita tener bueno, una experiencia, cierta experiencia para poder meditar estos temas. Por supuesto que es necesario también haber estudiado a los autores, Claro. pero luego viene entonces ese proceso de meditación, donde no podemos nosotros, como decíamos, acostumbramos nosotros a decir en clase, las clases de filosofía, regurgitar los pensamientos sin Claro. haberlos meditado. Porque bueno, Metabolizado. yo me lo puedo aprender y entonces cuál es la cosa que dice qué autor. Pero ese no es el problema de la filosofía, sino el problema viene después, la meditación. Meditar cada uno de los problemas y ver, por ejemplo, las limitaciones de los grandes pensadores. Porque no hay, y eso es una constante, no hay ningún sistema filosófico que sea completo. Digamos, se admiten algunos postulados, pero entonces se nos cuelan otros por las ventanas que no queremos que se nos cuelen. Claro. Lo que quiero decir es que no hay un sistema filosófico que sea perfecto. Digamos, le doy cabida a algunos postulados, pero inevitablemente se me van a colar otros que yo no quiero que se cuelen. Claro. Entonces, y tomando uno de los pensamientos, o sea, quizás el pensamiento central de Víctor Frank, que el hombre necesita un sentido, necesita un motivo para poder vivir a plenitud eso que quiere vivir, ¿no? Porque si no, sería eso de vivir una vida por vivir. Claro. Es un poco, estamos hablando de las adicciones, ¿no? Sí. El adicto está pendiente de su próxima dosis y Exacto. para eso vive. No le importa más nada, sino. Y una vez que consiga esa dosis, entonces inmediatamente su
objetivo fundamental es la próxima y así, ¿no? Pero realmente entonces no está viviendo porque está es en un sistema eh, de conductismo, ¿no? ¿Cómo se llama? De Estímulo-respuesta. estímulo-respuesta. Entonces, y no vive realmente. Entonces, Se esclaviza. sí, combinando estas dos cosas, eh, naturalmente que yo, Vicente, como cualquier ser humano, atravieso momentos difíciles. ¿Qué más momento difícil que lo que uno siempre apela? Bueno, la diferencia entre los pensadores de países como Estados Unidos y Europa es que ellos ven recompensado de manera económica su trabajo. Entonces, se pueden dedicar 100% a eso. A diferencia de nosotros en nuestros países de Latinoamérica, que bueno, realmente no se nos paga lo que debiéramos, o no devengamos lo que deberíamos para poder dedicarnos a pensar todos estos problemas. Entonces enfrentamos un momento de crisis, yo lo enfrento, que llegue ya los últimos días del mes y que te pongas a pensar para pagar las cuentas el mes siguiente, eso ya es una crisis, ¿no? Claro. Entonces, algunas de las cosas yo aplico, eh, por supuesto, pensamientos y ideas de los filósofos que he trabajado. Y los procesos de meditación son muy importantes, ¿no? Entonces, lo que quiero decir al final de cuentas es que no se trata de repetir los pensamientos de otros, sino de pensar sobre esas ideas de esas personas para encontrar soluciones a los problemas que uno está viviendo. Entonces, es como un pensamiento de segundo grado que llaman, ¿no? Pensar sobre los pensamientos y tratar de encontrar soluciones a nuestros problemas cotidianos, locales en el sentido de Venezuela. Entonces, eh, digamos, no somos inmunes a los problemas de cualquier otra persona, Claro. sino quizás que tenemos otra visión para poder solucionarlos. Entonces, esa sería la diferencia. Qué maravilloso, ¿verdad? Sí, sí, bueno, de algo ha de servir, la filosofía será para eso. Sí, señor. Sí. Es que sencillamente ese buscar el reencuadre permanente de las situaciones tiene su complejidad, pero finalmente termina siendo un ejercicio que a veces sin duda nos ayuda en los procesos de vida complejos. Sí, y sobre todo que en los momentos de crisis, que uno es donde, o que yo, por ejemplo, Vicente, tengo que encontrar soluciones, entonces ahí me sirven todas esas cosas que he aprendido, que he meditado para poder aplicarlas de la mejor manera. El concepto de crisis es ideal para esas cosas, ¿no? Que es el momento en que el curso de una enfermedad puede cambiar de dirección, ¿no? Se puede mejorar o puede empeorar. Es el momento digamos, la crisis de ese momento trascendente donde el enfermo se puede mejorar o se puede sanar. Entonces, Y la eh, crisis siempre. es con natural al Y, hombre, y al ser también la humano, crisis es la oportunidad siempre de crecer, ciertamente, independientemente del resultado de lo que suceda, de lo que estás atravesando. ciertamente. Pero siempre es la oportunidad de crecer, siempre, siempre, sin duda alguna. Y eso ha sido un gran aprendizaje de vida, por lo menos para mí. ¿Cómo te has sentido en la conversación, Vicente? Excelente, muy bien.
Qué Ahora yo bueno. te puedo hacer una pregunta. Por supuesto, claro que sí. Y tú, en los momentos de crisis, ¿cómo, cómo haces tú para solucionar esa crisis? Coño, qué buena pregunta. Los momentos de crisis, claro, yo soy una persona que está, eh, digamos que yo ahorita estoy en los 40, en la década de los 40, ¿no? Y yo creo que esta década me ha regalado a mí la oportunidad de gestionar y de ser más lo que soy. Porque, por supuesto, si Quieres yo, decir que ya te has aceptado a ti mismo, ya no tienes, no te cuestionas. y quizás no del todo, pero el autoconocimiento me ha permitido ya a, en este momento, no sé qué pasará mañana, porque yo siempre lo digo, somos tantos que, porque yo me miro al muchacho de 20 años y coño, soy yo y no soy yo. ¿Ok? Problema de la identidad. Algo de aquel hay, pero nada de aquel hay, ¿no? Entonces, este, yo creo que hoy día puedo decir que gracias a todo este aprendizaje de vida, he aprendido, he comprendido y he asumido a ver las experiencias, las situaciones como ese espacio de crecimiento que era lo que te decía anteriormente. Y aunque a veces sea doloroso, aunque a veces sea complejo, aunque a veces sea frustrante, también es tratar de encontrar la aceptación de las situaciones. La aceptación no es claudicar. La aceptación no es darme por vencido. La aceptación a veces es comprender, abrazar lo que pasa y asumir lo que ha venido sucediendo con todo lo que ha venido sucediendo, sin meter nada bajo la alfombra, viviéndolo, por supuesto, sintiéndolo, sufriéndolo, arrechándome, Mm, ¿ok? Viviendo mi tristeza, viviendo mi ira, viviendo toda la emocionalidad que eso puede traer, pero aceptando también ese proceso de vida como parte de la vida, porque eso es la vida. La vida es lo que nos pasa y cómo nos asumimos, pero la vida es vivirlo. O sea, la vida no es nada más para yo reírme y pasarla chévere. No, la vida es para vivir todo, con su equilibrio. Tampoco me puedo quedar ni pegado en la ira ni en la tristeza. No, no, no. Gestionándolo. Y creo que hoy día es mucho el aprendizaje que me ha traído esto y sin embargo sigue siendo el aprendizaje en continuo, el aprendizaje en construcción, el aprendizaje del día a día. Entonces yo hoy en día agradezco tanto, como decía Freud, ¿no? He sido un hombre afortunado, nada me ha sido fácil. Y veo con agradecimiento todo lo que me ha gustado y lo que no, porque me ha permitido ser lo que soy, ¿no? Como decía Sartre, ¿no? Algo así, parafraseándolo, no recuerdo bien la frase, soy lo que han hecho de mí o algo así. Y, perdón que te interrumpa, hay un pensamiento que me recuerda muchísimo lo que acabas de expresar, de García Márquez. ajá, Dice que Vivir para contarla se llama en una de su últimas novelas. Que las cosas no son como sucedieron, sino como uno las recuerda. ajá, sí, es así. Definitivamente, ¿no? Y como diría Víctor Frank, la actitud que tú le pongas, porque finalmente, como diría Frank, es la última de las libertades. Eso a mí me parece avasallante. O sea, cuando tú me dices que la actitud que tú des o que tú tengas ante una situación de vida es la última de las libertades, la verdad, eso es muy, muy arrecho. Entonces, yo creo que desde allí, Vicente, he podido gestionar todo esto
que no es sencillo y que a veces es un proceso de aceptación y de creer y crecer. Pero me la disfruto como venga, Claro, mientras que estemos aquí. Y más en esta, por lo menos en Caracas, que es tan complejo vivir siendo una persona ciega, que mucho de eso también eh, eh, me ha ayudado, no, me ha ayudado, no, me ha permitido vivirlo desde un espacio sano. mm, ¿Ok? Y bueno, así vamos. Y creo que también, por supuesto, la psicología me ayuda mucho, ¿no? claro. El ámbito terapéutico creo que ha sido fundamental. Y bueno, finalmente todo lo que soy, todo lo que he venido siendo. No es más, eso es solamente lo que tengo para vivir. Se podría decir que escogiste la terapia por eso, estudiar terapia, estudiar psicología. Mira, yo ¿O creo, por qué escogiste la psicología como a mí el tu ser campo de estudio? humano, a mí el ser humano y eso lo he venido a comprender ahorita, ¿no? Que me ha generado siempre muchísima curiosidad, es la pasión de ver el ser humano. Mm, Y después tratando de comprenderme y tratando de comprenderlo. Y después que estuve en algunas exposiciones al mundo psicológico o a la dimensión psicológica, me entusiasmó porque mucho de lo que me ha permitido entusiasmarme es eh, la ignorancia, ¿no? En aquellos, digamos que cuando uno era adolescente era muy ignorante porque no teníamos una ventana como Google hoy día, que todo el mundo lo tiene en el bolsillo, que te permite acceder rápidamente al que conocimiento. uno de los aspectos tecnológicos, o uno de los aspectos en que la tecnología ayuda, nos ha ayudado a nosotros a tener esa herramienta. Sí, totalmente. Antes Entonces, teníamos nosotros que hacer peripecias para claro, una encontrar. biblioteca, ¿vale? Entonces, y desconocíamos mucho lo que eran las cosas. O sea, conocíamos lo más superficial de las carreras más comentadas. Por eso te pregunté, ¿por qué la filosofía? Porque eso no se comentaba. Lo que se comentaba era ingeniería, derecho, lo típico, la docencia y todo lo demás. Pero después que yo conocí esta dimensión, me empezó digamos que ella me encontró y yo después la abracé. Mm, Y más también después de mis experiencias de vida, ¿no? Que claro. también han sido, coño, han sido fundamentales también para yo poder transitar la psicología. Entonces sí, la psicología me encontró, yo la abracé y hoy día digamos que tenemos una comunión bastante, que yo la disfruto Qué muchísimo, bueno. es una pasión. Hay una definición que da Hannah Arendt de comprensión y es la posibilidad de reconciliarme con el pasado. Ah, qué bonito, qué bonito, Pues, ¿hiciste las paces con tu pasado? sin duda, sin duda. Es que si no abrazamos el pasado es el lastre de la vida. Y ojo, a veces abrazar al pasado significa abrazar la semana pasada. Mm, ¿Ok? No, sí, claro, lo que pasa es que es ver con compasión, ¿no? Está ahorita un enfoque terapéutico bien bonito que es la terapia de aceptación y compromiso, una terapia de tercera generación, y nos permite eso, ¿no? Coño, porque sí, hemos hecho muchas cagadas en la vida, pero se trata también de mirar al pasado desde la compasión y la comprensión del presente. Porque sin duda yo no soy ya ese muchacho de 20 años que la cagó tanto y que este hombre de hoy 40 y pico la sigue cagando y con seguridad la seguiría cagando como ser humano. Pero verlo con la compasión que se merece porque a veces pecamos tanto ignorantes que no es justo ser duros con nosotros cuando, cuando muchas veces ni siquiera, ojo, no nos,
no nos, no nos extrae la responsabilidad, porque seguimos siendo responsables, pero también podemos verlo desde la comprensión y la compasión del contexto y el momento. ¿Ok? Entonces sí, sin duda yo abrazo mi pasado Qué y bueno. forma parte también de ese crecimiento y de ese desarrollo que sigue en proceso, porque el Sí, proceso es el proceso de vida. exactamente. Por eso es que cuando estuve en la maestría de desarrollo humano, me fascinó tanto trabajar con Víctor Frank, eh, y era mucho conciliarme con eso. Por eso es que yo también veo el espacio de aprendizaje como un espacio de aprendizaje no teórico, sino un espacio de aprendizaje vivencial. Por eso es que cuando a veces yo trabajo resiliencia, yo comento, es que yo vivo la resiliencia desde el conocimiento y desde la experiencia De la personal. experiencia. Entonces, porque, o sea, no es lo mismo saber teóricamente cómo se nada a meterte en el río y nadar Y tragar agua. y tragar agüita. Así es. Es fundamental eso. Me ha encantado esta conversación, mano. ¿Cómo te has sentido? ¿La has Maravilloso. disfrutado? Sí, Yo también. 100%. Yo también, de verdad. Excelente. Me ha encantado esto porque además era un espacio que me quería permitir, porque muchas veces tenemos tanto que decir, pero sobre todo tenemos mucho que escuchar y por eso quería que tú vinieras en este primer encuentro para, para ya meternos de una vez en ese mundo de la complejidad del pensamiento. Te lo agradezco muchísimo, Vicente. Y nada, cada vez que quieras este espacio también para venir a pensar y a disfrutar un rato. Una de las cosas que, para cerrar ya, lo que acabas de decir es maravilloso. Escuchar. El mundo de hoy, con tantas distracciones tecnológicas, redes sociales, internet, guerras, y no nos permite a nosotros escucharnos y escuchar al otro. Y eso es lamentable porque le estamos diciendo adiós a una cantidad de experiencias y vivencias de los otros, la alteridad que iría desde el punto de vista filosófico, La alteridad. que las estamos desechando, ¿no? No, y ni siquiera nos estamos escuchando nosotros mismos. Por eso Sí, el estrés y tantas enfermedades que nos están azotando en estos momentos. Entonces, es maravilloso poder uno escuchar y escucharse y escuchar al otro. así es. Entonces, bueno, yo te agradezco muchísimo que este ciclo de conversaciones entonces me hayas tomado en cuenta para desarrollar entonces la idea que tú tienes. Y bueno, encantado y bueno, cuando quieras invitarme nuevamente, entonces estaré por acá. Buenísimo, mira que todavía hay un montón de temas. Sí. Claro que sí. Y también, por supuesto, esperando que esta conversación em, de una u otra manera llegue a la persona que tenga que llegar, a las personas que tenga que llegar y les sirva para encontrar un poquito de bienestar, si se puede, o lo que puedan encontrar desde lo bueno, con buena vibra y con buenas intenciones. Muchísimas gracias, espero que se suscriban, que nos sigan en todas las redes que aparecerán por aquí en pantalla y seguimos en estos encuentros intensos para comentar sobre la vida, sobre lo que somos y todo lo que viene. Cuídense mucho, soy José Sayago y estamos encontrándonos en este espacio.